Doy la bienvenida a una nueva cápsula de traducción de nuestra nueva temporada. Para quien sea la primera vez aquí, las cápsulas de traducción son conversaciones en línea y de acceso libre entre especialistas de prestigio, como el que hoy tenemos aquí, que proceden de diversos ámbitos de la traducción y de la interpretación, y profesorado del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universitat Central de Cataluña. Hoy contamos con la presencia de un viejo amigo, Juan José Martínez Sierra, profesor titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia, y Caterina Riba, profesora agregada de nuestra universidad. La charla tratará sobre la traducción del humor. Antes de comenzar, debemos agradecer de nuevo a todas las personas que hacen posible este evento y mencionar pues a las organizaciones que han promovido esta actividad, como son AIDIS, Text Forward, PEN Català, EUMO Editorial, Instituto Ramon Llull, ATRAE, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, AICE, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España, APTIC, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña, APAC, la Asociación de Profesorado de Inglés de Cataluña, y por supuesto a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas y gente que se va conectando poco a poco. Si nos queréis seguir en Twitter o en otras redes sociales, recordad que nuestro hashtag es Conversatrat2122 y cuando queráis os cedo la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el placer de contar esta tarde con la presencia de Juan José Martínez Sierra. Él es profesor titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia y su investigación se ha dirigido fundamentalmente al ámbito de la traducción audiovisual y de manera particular al estudio de la traducción del humor desde una clara perspectiva intercultural. Ha publicado múltiples trabajos, entre los que se incluyen varios libros como Humor y Traducción, Los Simpson cruzan la frontera. También ha participado como ponente en muchos congresos, tanto en foros nacionales como internacionales, y es fundador y director del grupo de investigación CITRANS. Juan José Martínez Sierra, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, es para mí todo un placer estar esta tarde aquí compartiendo este rato y me siento muy agradecido, muy honrado por la invitación. Muy bien, pues empezamos con las preguntas. ¿Por qué te atrae la traducción del humor? ¿Como objeto de estudio es divertido o una vez bajo el prisma académico se convierte en algo sesudo como cualquier otro tema? Bueno, mi atracción por el humor y su traducción se remonta a cuando empecé a hacer investigación y fue casi accidental, yo diría, porque tenía que hacer una tesis de máster y lo que en aquel momento quería era pues, estudiar la traducción de Los Simpson, puesto que era una serie, ¿no? Que me tenía completamente enganchado. Pero claro, eso irremediablemente me llevó al ámbito del humor, ¿no? Y ahí me quedé. Posiblemente porque, bueno, la traducción del humor reúne prácticamente todo lo que puede complicar una labor de traducción. La traducción en sí es un reto en el que constantemente tenemos que estar pues, tomando decisiones y el humor pues, ofrece un abanico estupendo, ¿no? De pequeños retos, a veces pequeños grandes retos que nos lo pueden poner muy difícil, ¿no? Especialmente si entramos en el terreno de los textos audiovisuales, ¿no? Que es donde yo más me muevo. Textos en los que, bueno, a este, digamos, ya complicado de por sí cóctel, ¿no? Que es la traducción del humor, pues se añaden otros protagonistas como la imagen o el sonido. Por tanto, nos encontramos ante unos textos multimodales, como está ahora de moda decir, en los que bueno, el humor puede venir a través de las propias palabras, de cómo se producen esas palabras, de un referente cultural, de un sonido, de una imagen, etcétera, y eso dibuja un panorama que me resulta de gran interés. Y en cuanto a si se convierte en algo sesudo cuando se estudia desde un punto de vista académico, pues la verdad es que yo diría que sí. Siempre recuerdo cuando estaba redactando mi tesis doctoral y bueno, la gente me preguntaba sobre mi tema y les contestaba que era la traducción del humor en una serie de televisión
y la reacción que solía obtener era un poco la de, pues qué bien te lo estarás pasando. Pero mi sensación era otra, sinceramente, ¿no? Mi sensación era la de estar, digamos, lidiando con un tema complicado que exigía de mucha concentración y de mucha reflexión. De hecho, bueno, pues para estudiar el humor, aparte de en la propia traductología, pues me he tenido que meter en otros terrenos, como el de la lingüística, no sé, la pragmática, los estudios culturales, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, cuando se estudia un tema que te apasiona, ¿no? El esfuerzo al final queda en un segundo plano y realmente disfrutas de lo que haces. Ujú. Tú has publicado ampliamente sobre esta cuestión y has propuesto una taxonomía de elementos humorísticos en el ámbito audiovisual que relacionas con los códigos de significación de Frédéric Chaume. No sé Sí. si nos podrías presentar brevemente esta clasificación. Sí, sí, lo cierto es que, bueno, pese a que en determinados momentos, pues mis intereses, digamos, investigadores, pues me hayan conducido, ¿no? A explorar otros temas, no sé, cuestiones conceptuales, la traducción del lenguaje tabú, la aplicación de la traducción audiovisual a la enseñanza de lenguas, la traducción del multilingüismo, o no sé, la naturaleza del guión de cine, por ejemplo, por decir algunas, pues hay un claro hilo conductor, ¿no? En todo lo que he hecho y es, pues eso, ¿no? La traducción del humor en textos audiovisuales. Como dices, en su momento sugerí, tomando como punto de partida, la propuesta de tipos de chistes que hiciera Zabal de Ascoa, propuesta que de alguna manera pues reinterpreté y expandí, ¿no? Y como resultado pues propuse una taxonomía de tipos de elementos que dan cuerpo a esos chistes, ¿no? Me gusta decir que es como si hubiese tomado un bisturí, ¿no? Diseccionado un chiste y visto qué hay dentro, ¿no? Y lo que vi fueron esos elementos potencialmente humorísticos. Me gusta decir potencialmente porque, bueno, siempre hace falta un enfoque de recepción, ¿no? Para ver si lo han sido o no lo han sido. Son 8 en total, que como indicas, bueno, he relacionado posteriormente con los códigos de significación que recogiera Chaume en su momento, ya que, bueno, noté que existía un cierto, o un claro, más que cierto, un claro paralelismo o sinergia, ¿no? Si quieres, entre ambas propuestas. De algún modo, entiendo los códigos, perdón, los códigos de significación como las autopistas, ¿no? por las que viajan esos elementos humorísticos. Son, como digo, 8 elementos que creo sirven bastante bien para entender pues cómo se construye el humor en los textos audiovisuales. ¿Y cuáles son? Pues bueno, hay dos tipos de índole claramente, digamos, cultural, que son los elementos referenciales, básicamente referentes culturales específicos de la cultura origen, y los preferenciales, que son ciertos temas sobre los que, bueno, una determinada cultura tiene costumbre de bromear, sin ser estos específicos. Luego hay dos tipos de naturaleza más bien lingüística, que son los elementos lingüísticos, las palabras y todo lo que hacemos con ellas, y también los elementos paralingüísticos, cómo producimos esas palabras, ¿no? Y aquí enlazamos directamente con la dimensión paralingüística o paraverbal, ¿no? También hay dos tipos conectados con la imagen, los elementos visuales, que son las propias imágenes, y los gráficos, sería pues todo texto escrito, todo inserto, ¿no? Que aparece en pantalla. Hay un tipo relacionado con el sonido, los elementos sonoros o acústicos, pues toda clase de ruido que se pueda escuchar, la música, por ejemplo, también. Y hay una última categoría que es una especie de cajón desastre, podríamos decir, en la que meteremos pues, todo aquello que tenga potencial humorístico, pero que no quepa en ninguna de las anteriores categorías, ¿no? Y básicamente esos serían los 8 tipos. Bueno, es claramente complejo, ¿no? Para traducir el humor hay que identificar estos elementos, ¿no? que mencionas y que Sí. están operando en cualquier juego humorístico. Y por lo tanto, en la formación del traductor es importante conocer bien y saber reconocer
estos elementos. ¿Cómo podemos prepararnos, teniendo en cuenta que el humor en mayor o menor medida puede aparecer en cualquier encargo? Por ejemplo, estudiar las técnicas para provocar el humor, conocer estos distintos elementos, esto igual es una buena estrategia, pero esto sería para identificarlos. Luego, para traducirlos, ver ejemplos, analizar cómo se han resuelto retos concretos. ¿Qué podemos hacer para Sí, prepararnos? sí, a ver, ciertamente el humor que no se detecta es humor que no se traduce. Esto siempre lo comparo, por ejemplo, con la intertextualidad, ¿no? La que no se detecta se puede perder, ¿no? Por eso en mis clases, cuando abordamos la cuestión del humor en alguna asignatura, pues precisamente insisto, ¿no? en la necesidad de ser muy conscientes de las distintas vías por las que nos puede llegar el humor, ¿no? En un texto, en este caso audiovisual, ¿no? Esa es una de las funciones, ¿no? Que la clasificación que acabamos de comentar puede cumplir, ¿no? Puesto que te genera una especie de alerta, digamos, ¿no? De por dónde te puede llegar el humor, ¿no? Tanto el que puedes manipular en el buen sentido, mediante tu acción traductora, como el que no puedes tocar, le hace imágenes, por ejemplo, pero que está ahí. Tengamos en cuenta que todos estos elementos que mencionaba antes no suelen, como diría, aparecer en solitario, sino combinados entre sí, ¿no? Lo cual dota de complejidad al asunto, como apuntabas, ¿no? A ver, un buen juego de palabras unido a una imagen puede ser una auténtica pesadilla, ¿no? Para la traducción. Pero bueno, esa combinación puede tener una segunda lectura, ¿no? En el sentido de que también puede abrir una puerta, digamos, al optimismo en cuanto a la labor traductora, ¿no? Ya que en ocasiones no todo el posible efecto humorístico dependerá de las propias palabras, ¿no? Que es con lo que el traductor o traductora juega, en definitiva, o trabaja, ¿no? Sino que otros elementos, ¿no? Como la imagen o el sonido que mencionaba, pueden jugar un papel importante que nos ayude a conservar un determinado momento cómico, o al menos una parte de él, ¿no? Por tanto, una buena forma de prepararnos para detectar y traducir el humor cuando éste se presente es, como digo, conocer su naturaleza. Cómo se construye, la relación complementaria que existe entre esos diversos elementos, ¿no? Que pueden estar activos en un chiste. Mis alumnos yo creo que están un poco hartos ya de escucharme, ¿no? Decir que hay que conocer la materia prima con la que se trabaja, ¿no? Y en este caso esa materia prima pues sería el humor, ¿no? Aparte del propio texto, ¿no? En este caso audiovisual, como digo. Y ejemplos, sí, a ver, ver ejemplos ayuda mucho, sin duda. Es algo que siempre hago en clase, ¿no? Mostrar ejemplos bueno, identificar los distintos elementos humorísticos para después reflexionar sobre cuáles podemos traducir y cuáles no, pero que nos pueden servir de ayuda, ¿no? Y los ejemplos que muestro suelen ir en dos direcciones, ¿eh? Por un lado, ejemplos en los que las, digamos, restricciones, ¿no? O problemas son ciertamente fuertes y la traducción se convierte en todo un reto. Incluso podemos hacer propuestas alternativas como ejercicio de clase, a ver cómo lo podemos resolver. Y luego también ejemplos en los que, como antes apuntaba, bueno, la propia variedad de diferentes elementos trabajando conjuntamente para generar ese humor puede ser algo de lo que, bueno, como traductor, pues yo me pueda ayudar, ¿no? Para dar con una solución que sea satisfactoria en este caso. Sí, sí. Y, a ver, en el grupo de investigación que lideras, Hans, que está centrado en comunicación intercultural y Sí. traducción, estáis analizando cuestiones diversas relacionadas con la traducción, como por ejemplo la traducción automática. ¿Hay alguna línea que explore la traducción automática del humor? ¿Es posible? ¿Crees que será posible la traducción automática del humor? Sí, a ver, empiezo por lo fácil. Sí, somos un grupo efectivamente que reúne, digamos, perfiles diversos, ¿no? Alrededor del mundo de la traducción, ¿no? Lo que nos permite pues, afrontar distintos proyectos, no sé, ya sean de investigación o de innovación docente, publicaciones, no sé, organización de eventos, etcétera, desde distintas perspectivas, ¿no?
ya sea la traducción audiovisual en sí misma, accesibilidad incluida, didáctica de la traducción, didáctica de la lengua usando la traducción, censura, ideología, nacionalismo, género, cómics, en fin, etcétera. Somos un grupo bastante variado, ¿no? Y sí que es verdad que una de las líneas perdón, más recientes, ¿no?, que hemos iniciado tiene que ver, como dices, con la traducción automática, ¿no?, a raíz de una de las incorporaciones al grupo también más recientes, ¿no?, que hemos tenido, que es la doctora Diana González, quien ya en su momento pues, lideró un proyecto de innovación educativa sobre el posible uso de la traducción automática en la enseñanza de la traducción. Y que ahora lidera también un proyecto de investigación que busca radiografiar, digamos, ¿no?, la situación de la traducción automática en España y la percepción, ¿no?, que de ella tienen tanto empresas como pues no sé, profesionales autónomos y los propios docentes también, ¿no? Respecto a la traducción automática y el humor, que yo sepa, no hay nada aún, que yo sepa, insisto, y si alguien de los que nos escucha conoce alguna iniciativa, por favor que me la comparta, le estaría muy agradecido, ¿no? ¿Es posible utilizar la traducción automática con el humor? Pues de momento, al menos en el ámbito en el que me muevo, que es el audiovisual, creo que no. O como mínimo con notables matices, ¿no? Como decía antes, la complejidad del humor es enorme, ¿no? Y son muchos los elementos que hay que tener en cuenta y a los que quizá todavía una máquina no tiene posibilidad de acceder, o sí de acceder, pero no de interpretar correctamente. Con un texto escrito en el que haya una ausencia de imágenes, ¿no?, o de sonidos, puede que la posibilidad esté algo más cerca, ¿no?, en ciertas situaciones en las que, bueno, se trate de un chiste, digamos, de naturaleza referencial, ¿no? Lejos de un lenguaje figurativo, básicamente, ¿no? Pero insisto, aún no lo veo. Es verdad que la casuística puede ser enorme, pero en términos generales no lo veo todavía. ¿Lo veremos en un futuro? Pues quién sabe. Como decía el clásico, ¿no?, como decía, creo que era don Sebastián en la verbena de la Paloma, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. En todo caso, bueno, creo que corren tiempos en los que la traducción automática puede ser contemplada como una ayuda, como una herramienta, más o menos útil, quizá dependiendo de para qué se quiera usar, y no debemos perderla de vista en todo caso, ¿no?, porque el signo de los tiempos, ¿no?, si se me permite el calco, parece apuntar hacia un escenario futuro en el que no va a desaparecer, así que bueno, veremos. Habrá que estar Atentos, sí, atentos. atentas, sí. Ahora comentabas también que en el grupo de investigación analizáis cuestiones como la ideología y la censura. Sí. Y yo te quería preguntar, en el actual contexto de corrección política, ¿crees que hay una tendencia a edulcorar, suavizar o incluso a eliminar bromas en el proceso de traducción? Mi impresión es que sin duda, mi impresión es que sin duda. Y ya no en el proceso de traducción, sino en el mismo proceso de creación de la broma original, yo diría. Pero es mi impresión. Estaría bien contar con un estudio que así lo probara o no. Yo lo leería encantado. Tuve ocasión de hacer un estudio, no hace tanto tiempo, un estudio de caso, no sobre la traducción del humor, pero sí sobre la traducción del lenguaje tabú, en concreto del lenguaje racista, y los datos apuntaron a que efectivamente se había producido una cierta edulcoración, ¿no?, digamos, del original, era como más suave, ¿no?, en los términos. Lo que está claro es que vivimos tiempos, como decías, de corrección política, una expresión que igual ya se nos ha quedado hasta corta, ¿no?, con otros conceptos que han aparecido como el de la cultura de la cancelación, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, sigue siendo posible encontrar en plataformas como YouTube, por ejemplo, ¿no?, pues actuaciones de stand-up comedy, ¿no?, en las que los cómicos son todo menos políticamente correctos, ¿no? No sé, me viene a la cabeza Bill Burr, por ejemplo, Jim Jefferies, Ricky Gervais,
Jimmy Carr, pero claro, son actuaciones en directo, en un teatro, que se han grabado y que luego se han subido a YouTube. Entonces no es exactamente el mismo caso del que estamos hablando. En todo caso, la función de la persona que traduce sería ser tan incorrecta como, ¿no? Bajo mi punto de vista, sí. Siempre lo he dicho, es decir, yo entiendo que si un original es ofensivo, la traducción tiene que ser ofensiva. No creo que nos corresponda a nosotros, ¿no?, como traductores o traductoras, ¿no?, suavizar nada, ¿no? Es el público, el lector, el espectador el que tiene que decidir, ¿no? Y si eso no le gusta, pues o no verá más películas de ese director, o no leerá más libros de ese autor, o lo que sea. Pero creo que tenemos que dejar que sea el destinatario el que valore y decida, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, como digo. También te quería preguntar por la audiodescripción, ¿no? Me consta que últimamente has estado investigando sobre este tema. Sí. ¿Qué ocurre con el humor, ¿no? ¿Cómo podemos proceder con los elementos visuales que a veces son distintos y muy sutiles, ¿no?, como explicabas antes, como el tipo de plano o tantas otras cuestiones que Sí. pueden entrar en juego? Sí, a ver, lo cierto es que la audiodescripción del humor, iba a decir del amor, perdón, que tampoco estaría mal. La audiodescripción del humor es algo que me lleva interesando desde hace tiempo. Si no recuerdo mal, lo primero que publiqué al respecto fue en 2009, me parece, 2009, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Mira, teniendo en cuenta que, como antes comentaba, ¿no?, el humor en los textos audiovisuales pues a menudo viaja a través de las imágenes. Pues ¿qué pasa, ¿no?, cuando no tienes acceso a esas imágenes, ¿no?, ya sea de manera total o parcial, ¿no? Es suficiente la labor de la audiodescripción para cumplir, ¿no?, esa misión. Lo cierto es que aún no tengo respuestas sólidas a la cuestión, ¿no?, o a estas preguntas. He hecho algún estudio de caso, más bien descriptivo, y claramente un punto de partida es entender que en una comedia el humor es una prioridad, si queremos que siga siendo una comedia, claro. Y si ese humor viene dado por unas imágenes, posiblemente la audiodescripción tendrá que considerar la descripción de esas imágenes como una prioridad. Quizá en detrimento de otras cosas. Como siempre digo, ¿no?, en traducción audiovisual el éxito al 100% no siempre es posible, ¿no?, y hay que priorizar. También es verdad que estamos hablando de imágenes que no pueden, o mejor dicho, imágenes que pueden no estar disponibles para un determinado público, pero pensemos que, como antes señalaba, el humor puede, o de hecho suele, construirse a partir de la combinación, ¿no?, de varios elementos, a muchos de los cuales una persona ciega sí puede acceder. Por tanto, aunque pueda ocurrir que tengamos un chiste 100% visual, frecuentemente se conservará, o mejor dicho, frecuentemente lo que encontraremos, quiero decir, será un chiste que podrá tener un elemento visual que idealmente se conservará en la audiodescripción, y otros elementos que también estarán ahí, elementos lingüísticos, paralingüísticos, sonoros, etc. Eso quiere decir que no siempre estaremos ante una situación de sí o no, sino ante, bueno, una situación más bien de grados, digamos, ¿no? Hasta qué punto se ha mantenido, ¿no?, ese chiste. A lo mejor un elemento visual ha fallado porque no había un hueco entre los diálogos en el que insertar la narración o descripción, pero hay otros elementos no visuales que sí han funcionado, ¿no? En este sentido he llevado a cabo también recientemente, no hace mucho, un estudio de recepción a escala muy pequeña, y los resultados han sido, yo creo que alentadores, ¿no?, en la línea de que, bueno, los participantes ciegos respondieron de una manera bastante positiva, aunque con margen de mejora, es cierto, a la audiodescripción que se les había proporcionado de ciertas escenas cómicas, ¿no? Pero falta, como digo, ¿no? De hecho, en estos momentos estoy dirigiendo una tesis doctoral con mi compañera, la doctora Beatriz Cerezo, que precisamente busca ahondar en la cuestión de la audiodescripción del humor, hasta un nivel que nos permita comprobar exactamente si lo que se está haciendo ahora mismo funciona.
La doctoranda María López se encuentra, yo creo que al 50% más o menos de su camino doctoral, y por tanto esperamos tener resultados pues, a medio plazo, ¿no? Digamos. Estupendo, pues una tesis muy prometedora. Sí, yo creo además que necesaria, porque es una temática que se ha abordado muy poco. Y ya la última pregunta por mi parte. ¿Hay alguna solución excelente de alguna traducción concreta? ¿Algún ejemplo que te haya llamado la atención y que nos quieras comentar? Es difícil seleccionar, ¿no? Son tantas y tantas, ¿no? las comedias en las que se ha hecho un trabajo estupendo, pero no sé, quizá una que me viene a la cabeza, un ejemplo que me viene a la cabeza es de la serie Two and a Half Men, Dos hombres y medio, aquí en España, que es una comedia televisiva que imagino muchos de los que nos escuchan conocerán. Es de hecho un fragmento que uso en clase cuando quiero hablar del humor en los textos multilingües. Es una escena en cuya versión, digamos, origen hay tres personajes, los hermanos Charlie y Alan, que hablan en inglés, lógicamente, y hay otro personaje que se llama Esmeralda, que es mexicana y que solo habla español. Entonces en la escena se juega con el hecho de que Charlie no entiende nada de español, pero su hermano sí que lo habla, y se mezcla el inglés con el español de manera que Charlie no se entera de lo que pasa, ¿no? En algunos momentos, y de ahí pues, surgen pues, algunas situaciones cómicas, ¿no? En la traducción para el doblaje al español, claro, había un problema, porque los tres personajes iban a hablar español, lógicamente, ¿no? Y lo que se hizo fue que Alan y Esmeralda pues hablen en una especie de variedad mexicana del español, no sé si inventada, explotando al máximo el nivel léxico, una variedad que resulta difícil de entender, por no decir imposible, creo yo, para un hablante de español europeo, ¿no? Como es el caso del Charlie doblado, ¿no? De ese modo se pudo mantener el desconcierto, ¿no? de Charlie ante una lengua que no entiende, y creo que se hizo un buen trabajo, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de mantener la misma función, ¿no? Salvo que se nos diga al contrario, ¿no? Y si así lo establece el encargo de traducción. La misma función, como digo, que el original, que en este caso, pues al ser una comedia, dicha función es la de tratar de producir humor. Yo creo que ese podría ser un ejemplo, ¿no? de los muchos que hay, ¿no? Pero en líneas generales encontramos soluciones que son ciertamente fascinantes y que dan para montar un monográfico, creo yo, ¿no? de soluciones de la traducción audiovisual del humor. Pues muchísimas gracias a Juanjo Martínez Sierra por esta Gracias. conversación tan interesante en la que hemos abordado tantos temas de actualidad. Creo que hay unas cuantas preguntas. Sí. Sí, si quieres, Caterina, te tomo el relevo un poco, y aquí hay varias cosas y si no, yo también tengo un par también pensadas. Eva Espasa, de hecho, nos hace 3 en 1. Si te parece, te comento y vas respondiendo, bueno, como veas. Primero dice, ¿cómo ves la traducción humana? Ya que en el momento que hizo la pregunta, que ha hecho la pregunta, estabais hablando sobre la traducción automática, etcétera. ¿Cómo ves pues, la traducción humana del humor en subtitulación? Esta sería una de las primeras preguntas. ¿Cómo manejar la concisión? Y de algún otro modo, y la vulnerabilidad que supone oír el texto original y ver los subtítulos traducidos. Sí. Bueno, lo primero, Eva, un abrazo. Y lo segundo, a ver, es una buena pregunta, debo contestar que yo la traducción del humor la he estudiado fundamentalmente en doblaje y últimamente en la audiodescripción. La traducción del humor en la subtitulación la he trabajado menos. Y es una espinita que tengo, una asignatura pendiente que tengo. Mi poca experiencia al respecto con los subtítulos sí que me permiten de alguna manera contemplar algunos escenarios, ¿no? Es verdad que, como se comentaba en la propia pregunta, ¿no? Esa necesidad de síntesis, ¿no? puede ir en contra, ¿no? de mantener el humor, ¿no?
Pero yo creo que aquí lo que nos ayudará más será contemplar el asunto desde el punto de vista de las prioridades que antes comentaba, ¿no? Un término que también propusiera Patrick, ¿no? en su momento, ¿no? Cuando hablaba de la audiodescripción, ¿no? Pues una imagen humorística puede ser una prioridad, ¿no? Pues en la subtitulación, a la hora de digamos, perder palabras, que no información, a mí me gusta decir que no perdemos información si se hace bien, ¿no? Pero que perdemos son palabras en la subtitulación, ¿no? A la hora de perder palabras, esas palabras no van a afectar al elemento, al posible elemento humorístico que tengamos, ¿no? Teniendo en cuenta además, como decía hace un momentito, que ese elemento posiblemente vaya acompañado de varias cosas, ¿no? De una imagen, por ejemplo, de un sonido, ¿no? Pero es complicado resolver o afrontar estas cuestiones en la subtitulación. Además porque, como también se decía en la pregunta, está, digamos, esa vulnerabilidad, ¿no? Ese efecto cotilla, ¿no? ¿Verdad? De comparar, de los que conocen la lengua original, ¿no? Ha dicho esto, pero pone lo otro, ¿no? Difícil, Eva, difícil. Me temo que no tengo una respuesta sólida al respecto, necesito investigación al respecto, pero de entrada sí que, como decía, veo esos dos escenarios, ¿no? El de priorizar la información que se considere humorística y que viaje por elementos, digamos, lingüísticos que podamos manejar en los subtítulos, y por otro lado también no perder de vista, ¿no? Esa visión de conjunto, ¿no? Del humor como algo poliédrico y que no depende solamente, ¿no? de un elemento, sino que tiene otros muchos que también están ahí funcionando. No sé si con esto más o menos respondo a la pregunta. Yo creo que sí, sobre todo con la promesa esta de ya Sí. con el tiempo, ¿no? Somos jóvenes, seguro que ya Sí, habrá todo tiempo de llegará, todo investigar. llegará, todo llegará. Es que últimamente la audiodescripción me ha robado mucha atención, sinceramente. Bueno, es que es muy Le he dedicado fácil, ¿no? bastante Sentirse. tiempo. Mm. Había otra pregunta también, en el mismo momento que estábamos hablando también sobre la traducción automática, etcétera, por parte de Maite Zenoz, que dice: ¿crees que la inteligencia artificial podría llegar a ese nivel en el futuro? A lo que se refería en ese momento es hablando de la traducción del humor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Es un tema como que está de moda ahora bastante además, Está ¿no? muy de moda. Y muy polémico también al mismo tiempo, pero Cierto, cierto, cierto. contando con la escasez también que hay de estudios que tú mismo has dicho, ¿no? Y en cuanto Mm. a productos audiovisuales, ¿no? Un poco Sí, procesados por esta inteligencia artificial a la que se refiere Maite, sí. bueno, es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu parecer? A ver, es casi un acto de fe, ¿no? Pronunciarse, ¿no? En este sentido, porque Puede ser todo lo eh, polémico que tú quieras también, ¿no? sí, sí, no, si yo no me suelo cortar, ¿no? En expresar lo que opino, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? Que de hecho hoy en día es una herramienta ciertamente útil, ¿no? Y nos puede ayudar mucho, ¿no? En el caso del humor, claro, el problema que veo es que al tratarse de textos multimodales, ¿no? Habría que ver cómo una máquina puede acceder a aquello que va más allá de las palabras, para entendernos, ¿no? Cómo una máquina puede interpretar, por ejemplo, una entonación, cómo una máquina puede interpretar una imagen, cómo una máquina puede interpretar una melodía que suena. Claro, es cómo puede trabajar con la intertextualidad, ¿no? Tan presente en el humor, ¿no? Claro, son preguntas que hoy por hoy me hacen ser más cauto al respecto, pero que, no sé, visto lo visto y como avanzan las cosas, quién sabe si dentro de X años no llegamos a un momento en el que realmente la inteligencia artificial, ¿no? Es capaz, ¿no? de enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Yo estoy leyendo continuamente noticias que me sorprenden porque dices, ¿de verdad eso es posible, no? Y de hecho ahora es posible hacer cosas que hace 10 años nos parecían ciencia ficción, ¿no? Por lo tanto, insisto, soy cauto, pero no incrédulo. Eh, Así que estoy expectante, ¿no? A ver qué nos deparan los años futuros, ¿no? Ver cómo toda la investigación sigue avanzando y ver hasta dónde nos lleva. La industria está apostando por eso. Por algo será. Es decir, la industria, en fin, si da un paso es por algo.
lo que no quiere la industria es perder dinero. Entonces, si está apostando por eso es porque ven algo que igual todavía no conocemos o no estamos en situación de conocer y que en unos pocos años, X años, los que sean, se puede transformar en algo que realmente le dé una vuelta al panorama de la traducción que nos puede dejar a todos temblando, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Sin duda, ¿no? Lo mismo que en su momento fueron otros, ¿no? Claro. Otros grandes, ¿no? Como cuando no sé, se me ocurre la traducción automática sin más, Sin más, o las exacto. herramientas, ahora que hablábamos un poco de subtitulación, que ahora logran automatizar los subtítulos, o el uso Exacto. simplemente de templates que ahora son tan... Claro. Cosas a lo que voy, bueno, sí, el entrevistado eres tú. No, A lo pero que sí, voy sí. son cosas que en su día nos parecía como que Mm, poníamos el grito en el cielo, ¿no? Y claro. ahora son parte de los profesionales del día a día, pues, ¿Quién nos iba ¿por a qué no decir encontrarnos en otros escenarios, ¿no? quién nos iba a decir, por ejemplo, hace unos años, yo qué sé, que el taqueado se iba a hacer de manera automática, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Totalmente. quiero decirte que veremos, veremos. Así es. Aida también tiene otra pregunta y dice, vivimos en un momento en el que las plataformas OTT están en auge, hablando un poco, ¿no? De la Sí, industria, ¿verdad? E sí. impulsan la importación de cultura, sobre todo de lengua inglesa. La pregunta lanza, ¿crees que eso está afectando en cierto modo al enfoque de la traducción de referentes culturales en el humor? A ver, si he entendido bien la pregunta, ¿está afectando el hecho de que estemos mucho más expuestos, ¿no? Yo a también lo he un entendido así, sí. caudal importante de contenido que nos viene de fuera? ¿Ese hecho, digamos, puede facilitar el manejo de referencias culturales? Sí, evidentemente, evidentemente. Eh, la experiencia que como, ya no como traductores o traductoras, sino como espectadores, ¿no? Pues hemos acumulado en los últimos años, ¿no? Experiencia cultural, ¿no? Acumulada, como digo, a raíz de, bueno, de consumir programas audiovisuales generados en otra cultura y que nos llegan, ¿no? De una manera muy notable, cada vez, en fin, tenemos más opciones, ¿no? Para disfrutar del entretenimiento audiovisual. Todo eso hace que nos vayamos también familiarizando, ¿no? Con esos referentes que a priori pues, eran lejanos a nuestra cultura, pero que hoy en día manejamos con bastante, ¿no? Con bastante alegría, ¿no? O soltura. Entonces, claro, yo creo que eso ayuda posiblemente a adoptar un enfoque un poquito más extranjerizante, vamos a decir, ¿no? A la hora de traducir, porque podemos confiar más en que tal o cual referente, oye, se va a conocer en líneas generales, ¿no? Y eso pues puede significar un mayor mantenimiento de ciertos referentes culturales que a lo mejor en otro momento o se habrían diluido en alguna generalización o incluso como pasaba mucho en los 90, ¿no? Se hubiesen familiarizado. Entonces sí, yo creo que la respuesta es evidentemente que sí, es afirmativa. Y de hecho, justamente de esto hablábamos con la profesora Caterina Riva, que Sí. era una de las propuestas también como preguntas por su parte, que hablaba de cómo esta década de los 90, las técnicas o las estrategias de traducción para los referentes culturales, pero también, por supuesto, para el humor, cómo habían cambiado Mm. de entonces a ahora, y posiblemente la pregunta de Aida venía un poquito por aquí, ¿no? Sí, sí, Sin yo creo que duda. hay una conexión innegable, ¿no? Eh, sí, yo creo que si comparamos un poco, ¿no? Las traducciones que teníamos, como digo, en los 90, ¿no? Con las traducciones, por ejemplo, de, no sé, por ser concretos, ¿no? Las comedias televisivas, ¿no? Las sitcoms, ¿no? Si comparamos las traducciones que teníamos en los 90, ¿no? Con las traducciones que tenemos ahora, simplemente mediante una observación superficial ya nos damos cuenta, ¿no? de que estamos ante un contexto mucho más extranjerizante, como decía, ¿no? Y creo que eso surge, creo, es una suposición, ¿no? Creo que en eso tiene mucho que ver que estamos mucho más familiarizados, ¿no? Con la cultura de origen en este caso, ¿no? Que suele ser Estados Unidos, porque la mayoría de las cosas que consumimos, ¿no? Nos llegan de Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente, yo creo que esa relación causa-efecto de alguna manera está ahí. Sin duda. No sé si alguien tiene, mientras a alguien igual se le ocurre alguna pregunta, si me permitís, yo sí que se me ocurre.
a propósito de algo que has comentado que me ha encantado, cuando dices, si un original es ofensivo, bueno, no palabras textuales, no, pero algo así como la traducción también debe serlo. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Entonces, esto me lleva a pensar algo que te he escuchado decir en otra charla, en otro momento, con otra gente, a propósito de la creatividad. Consumo muchísimos, no te voy a meter en ningún follón, pero consumo como usuaria muchos productos audiovisuales. En general, suelo consumirlos subtitulados. Bueno, consumo de todo, pero principalmente subtitulados. Y el tema de que por parte de los profesionales a veces creo que se abusa un poco de esta creatividad, no quiero definirlo, ¿no? Por no sé si, ¿qué te parece? Hablo del humor, en todo momento, Sí, porque es el tema que tratamos. sí. ¿Te parece que a veces abusamos de esa creatividad un poco como para colgarnos una medalla como profesionales de mira dónde he encajado aquí este chiste y mira qué bien me ha quedado? ¿Estamos haciendo un favor a alguien, por ejemplo, al propio texto original? No sé, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, me abres las puertas de un jardín y, y me voy a meter. No lo sé. A ver, si entendemos por creatividad, ¿no?, una solución que se aleja, ¿no?, notablemente del original, eso lleva inventado hace muchos años y se llama método libre. No hay más que leer a Hurtado, ¿no?, que en su momento ya escribiera, ¿no?, los famosos 4 métodos, ¿no?, y uno de ellos era el método libre, ¿no? Entonces, quiero decir que eso no es algo nuevo, ya está inventado. Sí que es verdad que ahora, pues, bueno, se le llama creatividad. Yo tengo mis reservas, ¿no?, al respecto. No creo que los traductores seamos creadores, ¿no? Lo he dicho en más ocasiones, creo que somos transmisores. Somos transmisores, ¿no?, los trujamanes, ¿no?, de la comunicación, y nuestro papel es transmitir información. ¿Qué pasa? Que para transmitir información nos hacemos o hacemos uso, ¿no?, de técnicas de traducción, ¿no? Y hay técnicas de traducción que te permiten alejarte mucho de, digamos, de la literalidad, ¿no?, del original. Y ser consideradas como creativas, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, si aplicas una técnica de traducción, estás traduciendo. Es que me parece obvio, ¿no? Por muy libre, ¿no?, que resulte aquello que pueda, ¿no?, quedar al final, ¿no?, por muy libre que resulte esa traducción, va a ser una traducción libre, no creativa. Para mí crear es otra cosa, crear es generar algo de la nada. Nosotros no generamos de la nada, generamos a partir de un texto origen que nos condiciona y nos limita. Y a partir de ahí tomamos nuestras decisiones, más literales, más libres, menos libres, ¿vale? Pero insisto, la consideración de los distintos métodos de traducción, incluido el libre, lleva inventada hace mucho, mucho tiempo. No sé si con esto te contesto. Sí. Bien metido el jardín, bien contestado. Hay una pregunta por parte de un estudiante. Dice, hola Juanjo, soy estudiante de primera traducción en la UOC. Has mencionado que a un traductor no le corresponde modificar el mensaje. Me has dejado pensando, ya que en muchas ocasiones, sobre todo cuando se hacen chistes referidos a la cultura de un país, un traductor con el fin de hacer dicha serie atractiva para cierto tipo de público en otro país, ¿crees que se puede ver en la obligación de cambiar el chiste? ¿En función de cuánto lo cambie, estaría justificado? Sí, a ver, yo matizaría. Si he dicho que el traductor no puede alterar el mensaje, que no sé si lo he dicho, no es así. Es decir, vamos a ver. Primero tenemos que entender cuál sería el significado de mensaje, ¿no? Yo es que tengo una concepción muy funcionalista, ¿no?, de la traducción. Y a mí, más que hablar de mensajes, me gusta hablar de funciones. Y me gusta pensar que lo que traducimos son fundamentalmente funciones, ¿no? Entonces, si para conservar esa función, que en el caso de un chiste puede ser la función cómica, ¿no?, y por tanto la función que puedo yo querer mantener es la función cómica, ¿no?, de generar un determinado efecto, si, como digo, para conservar esa función es necesario alejarme del mensaje original, ¿no?, de la literalidad, adelante.
Por supuesto que sí, ¿no? Yo lo que no acabo de compartir, y creo que en esto estoy en la línea de lo que antes comentabas, es cambiar notablemente de una manera que es innecesaria, ¿vale? Muchas veces cuando estoy en clase, a lo mejor surge alguna línea que hay que traducir y que sí que es verdad que puede ser más o menos problemática, y a lo mejor se me propone una solución que, como digo, se aleja mucho, ¿no?, del original, ¿no? Y yo siempre pregunto, pero ¿por qué te has alejado tanto? ¿Era necesario? ¿Vale? Esa es la pregunta que siempre hago, ¿no? Si la respuesta es sí, era necesario porque tenía esta restricción o aquella restricción, y si no me alejaba no había manera de que esto tuviese un sentido y por tanto perdía la función, diré, perfecto, magnífico, ¿no? Pero si te has alejado por un simple, es que me suena mejor así, pues claro, ahí es donde puede haber un problema, ¿de acuerdo? Es donde puedes decir, pero bueno, vamos a ver, dejémonos de opiniones subjetivas, de lo que te suena mejor, y centrémonos, ¿no?, en la función, ¿no?, en definitiva. Pero insisto, yo creo que tan válido puede ser una traducción literal como una traducción libre, siempre y cuando, claro, la gramática se respete, la naturalidad se respete. Las dos pueden ser válidas, ¿no?, si me sirven, como digo, para mantener la función que se pretende. Genial. Y si os parece, cerramos con una última pregunta, una vez más de Maite, que dice, difícil, ¿crees que podríamos llegar a una intertextualidad global para el humor? Uf, Wow. wow. A ver, no sé si global. Global creo que no. A ver, global, claro, global implica el 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que conectando un poco con lo que decíamos antes, ¿no?, de que somos un público, el público español, por ejemplo, ahora, no somos un público más cultivado, ¿no?, digamos, en ciertos aspectos de culturas como la de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por todo ese contagio que nos llega, ¿no?, ese contagio cultural que nos llega a través de los medios de comunicación y muy especialmente de los productos audiovisuales, ¿no? Sí que es verdad que la intertextualidad es ahora a lo mejor un poquito más posible, ¿no?, de lo que era hace un tiempo, porque a lo mejor estamos más preparados, ¿no?, para poder detectarla, ¿no?, incluso aunque sea una intertextualidad que nace en otro contexto cultural, ¿no? Pero claro, al tener nosotros, digamos, un mayor bagaje de conocimientos culturales sobre la cultura origen, pues eso nos da más herramientas, ¿no?, para estar preparados y detectar más y mejor, ¿no?, las situaciones, perdón, de intertextualidad. Hablar de global me parece una quimera posiblemente, ¿no?, pero si lo limitamos, ¿no?, a estos contextos como los que estamos hablando, nunca será absoluta, pero sí que creo que ahora, como decía yo antes, estamos más o en mejores condiciones, ¿no?, de experimentar la intertextualidad que hace un tiempo, que hace unos años. Sin duda. Ujú. De acuerdo, pues muchas gracias, Juan José Un Martínez placer. Sierra, por esta conversación tan interesante, muy buena de verdad. Y Muchas gracias a gracias. Caterina Riva por ser tan buena anfitriona. De acuerdo, muchas gracias a todas las preguntas y a todos y todas las que nos habéis acompañado hasta ahora, que no está nada mal, ha sido bastante gente, me alegro. Y también me alegro ver estudiantes que muestran interés, ¿no?, por estar aquí. Muchísimas gracias por 1000 sitios en el chat ahora mismo. Os recuerdo y aprovecho que el próximo 22 de marzo, también a las 7 de la tarde, tendrá lugar la próxima cápsula entre María González Davis y Gemma Delgar, que lleva por título La traducción en el aula de lenguas. Y sin más, hasta la próxima y cuidaos mucho. Gracias.